El día de hoy vamos a hablar de una condición humana que es importante de entender. Entonces, esa condición humana, fíjense que yo creo que acompaña a todos y los hace comportarse de una manera o comportarse de otra de acuerdo a esa condición. Y la mayoría de las personas piensan o creen que van eligiendo, que van decidiendo, que van ellos optando en la vida por alguna cosa u otra, pensando y creyendo que tienen la oportunidad, como digo, de elegir. Sin embargo, no es tanto así. La reacción ante las cosas muchas veces es mayor. Y cuando tú te encuentras reaccionando ante la vida, ante las situaciones, pues lógicamente, lejos de ser una elección, la reacción te lleva a vivir algo, a aparentemente tomar una decisión con correspondencia a algo que no quisieras vivir, que incluso puede ir totalmente en contra de lo que tú quisieras. De acuerdo a ello, fíjense que en el entendimiento del ser humano, cómo el ser humano se siente o cómo piensa en su interior de forma generalizada, podemos encontrar que el ser humano no quiere ser malo y quiere ser bueno. O sea, sé que hay una lucha entre el bien y el mal significativamente. Y una idea de quién es malo o quién es bueno o quién debería de ser bueno. Y vamos teniendo esos juicios en la vida y podemos decir, tal persona es buena persona, tal persona es mala persona, y lo podemos también ver hacia nosotros. ¿Qué tan bueno o qué tan malo soy? Y esa es la pregunta del día de hoy. Esa es la forma en que el día de hoy podemos abordar este tema. ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Qué tan bueno o qué tan malo soy? Y nos vamos a dar cuenta que hay una lucha interna significativa para contestar esa pregunta. La mayoría de las personas no se sienten suficientemente buenas, pero tampoco se saben malas. Entonces, hacen muchas cosas, viven mucha experiencia de su vida tratando de ser buenos o que los reconozcan como personas buenos, o tratando de no ser malos o que las personas no los reconozcan como personas malas. Tanto el no querer ser malo como el tratar de ser bueno nos dice entonces que eres más malo que bueno. O sea, por resultado de todo lo que estamos platicando, nos damos cuenta que el promedio de las personas se siente que es malo o que tiende a la maldad. Y sobre todo la maldad se juzga a sí mismo, donde la maldad no tiene que ser destruir, matar, sino simplemente el que ser rechazado, el no ser aceptado, o sea, el tener un comportamiento, una actitud, una forma, una manera donde los demás no lo acepten, o lo rechacen o no lo quieran. Entonces, esas situaciones internas son muy difíciles de vivir. Hay quien vive más esos procesos y quien los vive menos, o hay quien los tiene más en su conciencia, donde entonces la mente está brincando de un lado a otro, y quien los tiene más de vez en cuando. Sin embargo, en cualquier condición, es una condición difícil de vivir. Y vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué tan bueno soy? ¿Qué tan malo soy? ¿Qué tan bueno o tan malo me reconocen los demás al punto que me aceptan o me rechazan? Entonces yo no quiero ser malo porque sé que si soy malo me van a rechazar. Yo quiero ser suficientemente bueno para tener cierta aceptación. Ahí es donde nos ponemos a preguntar, ¿quién juzga qué tan bueno y qué tan malo eres? ¿Cómo podríamos decir quién es bueno y quién es malo? Y podríamos pensar por el comportamiento, podríamos pensar por sus acciones, ¿sí? Lógicamente sí. Y hay acciones que a lo mejor parecieran muy claras de poder decir quién está haciendo maldad o quién no. Pero si vamos viendo las cosas un poco más objetivas, yo quisiera platicarles algo que me pasó en mi vida. Yo recuerdo cuando era niño, muy niño,
y vives una inocencia maravillosa y plena y estás descubriendo este mundo lleno de oportunidades, lleno de condiciones, de situaciones que puedes tocar, experimentar. Y ese pequeño niño, al empezar a experimentar, pues lógicamente empieza a conocer las cosas. Cómo se escucha un cristal cuando se rompe, cómo puede volar un plato de cereal por el aire, cómo de alguna manera se convierte en un piso chicloso un refresco tirado, cómo de alguna manera el llorar llama la atención de los demás. Y vas teniendo como esas experiencias o esas formas o maneras de empezar a conocer el mundo. Sin embargo, muchas de esas experiencias te dicen: te estás portando mal, eres malo, te voy a castigar. Y te empiezas a preguntar: ¿soy malo? ¿Me van a castigar? ¿Por qué? Simplemente estoy conociendo el mundo. Simplemente me estoy dando la oportunidad de saber qué es una cosa o qué es otra. ¿Por qué recibiría un castigo, un dolor o simplemente un rechazo de las personas que más amo, que son mis padres o mis abuelos, mis tíos, hermanos, los seres queridos que están a mi alrededor? Simplemente porque estoy conociendo el mundo. Y el niño se empieza a preguntar: ¿seré malo en realidad entonces? ¿Por qué si hago esto con tanta inocencia me dicen que me estoy portando mal? Porque cuando era ese niño no podría reconocer lo que para otros era malo o bueno. Simplemente eran experiencias de la vida. Incluso en muchos momentos llegué a exponer mi integridad, mi salud, a un accidente por jugar arriba de un techo, por jugar arriba de un pasamanos, a darme maromas, o incluso a veces aventarme de un primer piso y caer a ver qué pasaba, subirme a los árboles. Sin embargo, simplemente era disfrutar. Salir corriendo por el parque, soltando la mano de quien me llevaba, donde la persona sale corriendo atrás de mí diciendo: espérate, espérate, te van a atropellar. Y sintiendo que hiciste algo malo o tratándote de hacer ver que lo que estás haciendo es un mal comportamiento. Desde ahí te vienen marcando significativamente la maldad. Desde ahí te vienen marcando significativamente que tu comportamiento no es agradable a los demás, que tu comportamiento es malo y por lo tanto te mereces un rechazo por lo menos o hasta un castigo. Y el castigo puede ser tanto retirarte un juguete o un juego que te gusta, o simplemente la ley del hielo, o incluso pegarte y lastimarte para que sientas dolor y te des cuenta de lo mal que te has portado. Imaginémonos todo lo que eso te trauma, todo lo que eso te marca. Y te lo marca tan profundo que cuando vas creciendo con una condición que te acompaña con todo ello. Y al ir creciendo, a lo mejor ya no es papá o mamá, o puede ser todavía papá o mamá quien te juzga y quien te castiga o quien te dice, pero no solo ya es papá o mamá, es la esposa, es el esposo, los hijos, todavía pueden ser los papás, el jefe, los subordinados, el crédito, a las personas que tú los ves como autoridad, a ti mismo, donde ahora tú eres el mayor juez de ti y tú mismo te dices si hiciste bien o hiciste mal, o si debes de buscar lo bueno o lo malo. Y de alguna manera entonces, ese juicio que comenzó cuando eras niño, donde simplemente estabas explorando el mundo y te hicieron ver lo mal que te portabas cuando tú no lo veías así, ahora siempre sientes que te puedes llegar a portar mal de esa manera. Donde al juzgarte de esa forma, tú mismo siempre vas buscando inconscientemente esa aceptación ante los demás, ese no rechazo ante los demás. Pero ese niño no sabe lo que es bueno o es malo en realidad, porque a lo mejor lo que el adulto dice que es malo, no es tan malo.
A lo mejor el que más tenía la razón era el niño y no el adulto, aunque a veces el adulto pudo haber tenido razón. Y nos tenemos que empezar a preguntar nuevamente, a tener nuevas ideas y llegar a preguntarnos y decirnos, ¿todo lo que pienso que es correcto, realmente es correcto? ¿Todo lo que pienso que es malo, realmente es malo? ¿De dónde nace el juicio de lo bueno y lo malo? ¿Quién es el que puede juzgar qué es bueno y qué es malo? ¿Podemos reconocer ciertas condiciones muy específicas de maldad? Sí. ¿Podemos pensar que destruir con la intención de destruir es malo? Sí. ¿Podemos pensar y decir que dañar a alguien con la intención de dañarlo es malo? Sí. Pero fuera de esas condiciones, hay muchas otras condiciones que no tienen nada de maldad, que se juzgan como si fueran malas. O simplemente se tiene una idea de que es algo que se vería mal porque los demás te lo van a puntualizar. Y no es así. No es así. Y hay muchos ejemplos de ello. Hay veces simplemente yo me he dado cuenta que hay personas que se sienten mal porque se sienten bien. ¿Qué quiero decir con eso? Logran tanto éxito en su vida, se sienten exitosos, se sienten felices, se sienten plenos, pero cuando voltean a ver a su hermano, a su hermana, que no les va igual que a ellos, se sienten mal por ellos y entonces mejor prefieren ya no sentirse tan bien por sí mismos. Y así hay muchas condiciones que creemos malas que no son malas. O también que creemos buenas que no son tan buenas y hacemos todo lo posible por convencernos de que sí son. Pero ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde nace el fundamento de la idea del bien y el mal fuera de las malas intenciones que dañan o destruyen? ¿Realmente el bien y el mal es como lo vemos? Y ahí es donde podríamos entender realmente cómo es. ¿Por qué? Porque muchas ideas que hoy son malas, en otros momentos o lugares son buenas. O muchas ideas que hoy son buenas, en otros lugares o momentos no son tan buenas. O sea, hace que si viajamos por el mundo, entre costumbres, entre ideas o formas de vida, nos vamos a dar cuenta que lo que es común y normal en un lugar, en otro no es permitido. O lo que es permitido en un lugar, en otro no lo es. Simplemente si alguien va a Alemania y va a un sauna en Alemania, un sauna familiar, un sauna sin problemas, sin nada de morbosidad, la gente en el sauna está desnuda, hombres, mujeres y niños. Y no es un campo nudista, simplemente en su cultura ir al sauna es totalmente normal estar desnudo. Y no hay una cuestión de pudor o de maldad o de algo, simplemente es parte de su costumbre. ¿Qué pasaría si eso hacen en México? ¿Qué pasaría si eso hacen en Estados Unidos? Lógicamente fuera un escándalo. Así como ese ejemplo, hay muchos. El vocabulario, en ciertos lugares decir una palabra es normal y en otros no. Entonces, si estamos viendo todo eso, ¿quién define qué es bueno y qué es malo? Ahora, peor, esa definición de bueno y malo, ¿cómo te hace vivir a ti? Te hace vivir en ese juicio y en esa idea, qué tan bueno y qué tan malo eres, enjuiciándote a ti mismo, cuidándote de la aceptación y el rechazo de los demás. Una condición que no es nada agradable para vivir y que tenemos que liberarnos de ella. Fíjense que no es tan difícil resolver este dilema, resolver este acertijo de la vida. No hay bueno y malo más que, como dije, si lo queremos ver en un sentido de la vida, aquel que daña o que aquel que destruye por mala intención, que es muy poco lo que existe de eso. Generalmente el promedio de las personas no tiene una intención de dañar o de destruir. Son pocas las personas que son tan malversas para poder hacer algo así. Generalmente el promedio de las personas no hacen eso. Tienen esa lucha interna de no ser rechazados, de ser aceptados, de ser buenos, de no ser malos. Ese es más el promedio de las personas que habitan este planeta. De acuerdo a ello, entonces, este acertijo se resuelve
entendiendo que el bien y el mal no son intrínsecos, que no son absolutos, que el bien y el mal en el sentido del ser humano está generado por un estado de conveniencia. Entonces, todo lo que en cierto momento te conviene, lo llamas bueno. Y todo lo que en cierto momento no te conviene, lo llamas malo. Entonces, la maldad o la bondad, lo bueno o lo malo que vives en tu día a día, que te juzgas a ti mismo, que juzgas a los demás, radica principalmente en aquello que tú generas como estado de conveniencia. El estado de conveniencia no es igual siempre y no es igual en todos los lugares. No es igual en todas las condiciones. En el momento en el que el estado de conveniencia se modifica, en ese momento todo es diferente, todo cambia. O sea, hace que el juicio del bien y el mal es distinto o diferente. Por ejemplo, si a alguien le conviene defenderse, podría matar a alguien. Si a alguien, lógicamente, está en un estado normal, de una vida de convivencia, no le convendría matar a alguien. Si a alguien, por ejemplo, es un soldado, vamos a hablarlo ya con peras y manzanas, es un soldado en un campo de batalla, pues lógicamente el que no lo mate ni matar a alguien genera un estado de conveniencia que le permite matar. Y puede decir el soldado, gracias a Dios soy un héroe porque maté tantos enemigos. Sin embargo, sabemos que matar no es bueno. Pero pasa y cambia esa idea incluso en una idea tan básica de lo que es la muerte, que no es algo correcto, matar o quitar la vida a alguien más. Pero pasa en esa condición simplemente ¿por qué? Porque la conveniencia de la condición que se estaba viviendo lo valía. O el grupo de personas que lo estaban viviendo lo permitió. Dijeron que era conveniente, por lo tanto se juzga desde lo conveniente o inconveniente, no de lo bueno o lo malo. Y podemos entender entonces ahora que lo bueno y lo malo es el resultado de la conveniencia. Y es una frase bien importante de entender. Lo bueno y lo malo no es por sí mismo, no es absoluto, porque es el resultado, o sea, igual de la conveniencia, de lo que conviene o no conviene. Por lo tanto, todo aquello que te conviene o le conviene a un grupo va a ser bien visto y bien aceptado, y tú eres, o te van a juzgar, o te vas a juzgar a ti mismo como bueno. Todo lo que no conviene a un grupo, entonces te van a decir que no eres aceptado y te van a ver, o te vas a juzgar tú mismo o los demás como malo. Si empezamos a darnos cuenta de ello, lo que tenemos que empezar a ser más conscientes es de nuestro estado de conveniencia. Porque muchas veces el estado de conveniencia está erróneo. La gente puede ser tan convenenciera que sería muy fácil juzgar a los demás que no están correctos o que son malos. La gente puede ser tan convenenciera al punto que el juicio que hagan sea un juicio falso de quién es bueno, quién es malo, quién es aceptado o no aceptado. Imaginémonos esto. Imaginémonos que es un grupo de rateros y la conveniencia es robar. Entonces ahí van a aceptar al mejor ratero. Pero ¿qué pasa si es un grupo de personas normales que quieren vivir plenas y felices? En ese momento la conveniencia es que no roben a nadie. Un ratero va a ser mal visto y no va a ser aceptado. Donde sabemos que el robo en sí mismo no es bueno porque cae en la mala intención que alguien puede tener para dañar a alguien. ¿Dónde? Muchas de las personas que roban o muchas de las personas que dañan no tienen una mala intención. Ellos se justifican en su conveniencia. Al justificarse en tu conveniencia, tú le puedes decir a un ratero, oiga, usted es bien malo porque robó. Y el ratero te va a decir, no, yo no soy malo, lo que pasa es que tenía hambre y no tenía otra forma de tener algo para comer. Entonces, como le convenía comer y no vio otra manera y otra forma, pues lógicamente para él se justificó diciendo que era correcto robar. Donde no lo es, ¿para quién? Para aquel que le robaron, porque al robarle algo no le convenía que pasara eso.
Por lo tanto, uno lo juzgó como una condición buena y otro lo juzgó como una condición no buena. Y para esto también hay una anécdota, una idea, donde en un rancho, ¿sí?, había vacas y había un sembradío. Y eran dos rancheros diferentes. Entonces, un ranchero necesitaba que hubiera mucha agua para sus vacas y el otro ranchero necesitaba que no hubiera tanta agua porque se le ahogaba sus sembradíos. Los dos le rezaban a Dios y le decían: Dios, por favor, ayúdame a que haya agua, pero no tanta porque se mueren mis plantas. Y el otro le decía: Dios, ayúdame a que haya suficiente agua para que mis vacas no se mueran de sed. Y Dios dijo: ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene la razón? Y en la bonanza de Dios dividió el cielo y le dio a cada quien lo que necesitaba. Porque al final del día, los dos tenían la razón. ¿Por qué? Porque era su estado de conveniencia. A uno le convenía que lloviera bastante y al otro le convenía que no lloviera tanto. Si hubiera llovido mucho, para uno hubiera sido malo, para otro hubiera sido bueno. Si hubiera llovido poco, para uno hubiera sido bueno, para otro hubiera sido malo. Y es bien importante llegar a entender profundamente lo que estoy explicando en este momento. Si llegamos a entender que el bien y el mal no son como lo habíamos visto, absolutos, nos liberamos de tantas cosas. Nos liberamos de ese juicio que nos metieron desde niños, haciéndonos creer que nuestro comportamiento es malo simplemente por experimentar la vida. Donde solo tenemos que cuidar una cosa. Si realmente no quieres ser malo, no seas egoísta. El único malo sobre este planeta es el egoísta. ¿Y quién es egoísta? El que piensa en sí mismo solamente. Mientras más pienses solo en ti, solo en tu familia, solo en lo que te importa, ese egoísmo te puede hacer una mala persona, aunque tú te justifiques en tu conveniencia que no lo eres. Pero aquel que no es egoísta, aquel que entiende la unidad, aquel que entiende que somos uno, nunca hará una maldad. Su corazón está limpio de eso. Lo que tenemos que cuidar entonces no es si somos buenos o somos malos. ¿Por qué? Porque el estado de conveniencia de cada quien va a ser una diversidad significativa de esos valores. Lo que debemos de cuidar realmente es qué tan egoístas somos. Si tú te consideras y eres una persona egoísta, lo más seguro es que tu estado de conveniencia sea tan grande que no te va a importar dañar a otros en ciertos momentos. Pero si no eres egoísta, por lo tanto tu estado de conveniencia también le conviene a otros porque lo estás tomando en cuenta en tu estado de conveniencia. Y en el momento en que más personas estén en conjunto en un mismo estado de conveniencia, todos se benefician de tus acciones o no acciones. Por lo tanto, eres la mejor persona del mundo. Si realmente quieres ser un buen ser humano, trabajemos en tu egoísmo. Quitemos el egocentrismo y el egoísmo que tiene la persona generalmente y elevemos esa idea a una idea de unidad. Elevemos esa idea a la verdad donde somos uno, donde por lo tanto el ego se funde con la unidad y de esa manera cualquier estado de conveniencia que tú tengas incluye a todos los demás. ¿Por qué cuando hacemos oración por la humanidad misma? ¿Por qué hacemos la sincronicidad entre todos e invitamos a la humanidad y a todos los seres de conciencia? Porque nuestro estado de conveniencia es en conjunto, entendiendo la unidad. No decimos: Dios, yo quiero estar bien. Dios, yo quiero lo mejor para mí. No me importan los demás que le hagan como puedan. Hazme caso a mí. Yo te estoy gritando. Para mí es más importante porque yo estoy primero. No estamos diciendo eso. Eso no funciona. Eso es un estado egocéntrico y egoísta. Y lo que hace es que sufras y que también tengas una situación y una experiencia nada favorable. Sin embargo, cuando trasciendes ese estado de conveniencia tan egoísta, tan egocéntrico, y tienes la oportunidad de el estado de conveniencia hacerlo mayor en el entendimiento de la unidad, los beneficios son maravillosos. Porque empiezas a manejar tu conveniencia con una mayor inercia
porque hay más personas sumadas a ella, donde entonces la respuesta de Dios es más contundente a cualquier necesidad. El bien y el mal no son absolutos. No hay nada explícitamente bueno y no hay nada explícitamente malo. Cada uno, cada quien, como dije, repito, de acuerdo a lo que le conviene, en el momento en que le conviene, en la situación y condición que está viviendo, puede juzgar qué es bueno o qué es malo, tanto de forma individual como grupo. Sin embargo, si queremos enfrentar lo que podríamos llamar la mayor verdad en la maldad, solo es el egoísmo. No seas egoísta. No pienses solo en ti. Si estás sufriendo en algo, batallando en algo, te sientes limitado en algo, es por tu egoísmo. Suma a más personas a tu conveniencia, tanto en tu oración, en tu actividad, en un negocio, en una idea, en una fiesta, en lo que vayas a realizar. Incluye a todos los demás que puedas, de la mejor forma, de la mejor manera, y te vas a dar cuenta cómo todo es más fácil, cómo dejas de sufrir en esa condición y cómo se resuelve más fácilmente. La verdad nos hace libres. Por lo tanto, el que es egoísta no vive en la verdad, vive aparentemente aislado, donde esa sensación o esa idea de estar aislado de los demás o ser lo más importante y que a los demás no le importa, lo hace sufrir. Pero la verdad, que es la unidad, porque esa es la verdad que prevalece y hace que el universo, que toda la creación exista, entonces es diferente. Por lo tanto, no seas egoísta. No es correcto ser egoísta. El egoísmo destruye. El egoísmo te hace malo. El egoísta roba. El egoísta defrauda. El egoísta mata. El egoísta soborna. El egoísta chantajea. El egoísta destruye. Y lo peor es que se justifica diciendo que tenía la razón. Eso es lo más triste. Todavía después de que destruye, se justifica diciendo que tenía la razón. Vamos a quitar el egoísmo de nuestra vida. Vamos a liberarnos del egoísmo. Vamos a cerrar los ojos un momento. Con los ojos cerrados, agradecemos, Dios de nuestro corazón, Dios de nuestra comprensión, porque en este momento me das la conciencia, la claridad plena y total de la vida, de la experiencia, de la existencia. Y me liberas del egoísmo, me abres los ojos a la verdad, y vivo de acuerdo a la verdad. Todo aquello que es egoísta en mí se transmuta, se libera, se va. Gracias por liberarme del egoísmo. Toda atadura, todo engaño, toda idea no correcta, todo lo que es egoísta en mí se esfuma, se va, se transmuta, se cambia a la verdad. Y libre del egoísmo, libre de las consecuencias del egoísmo, libre de las acciones o no acciones del egoísmo, vivo en la verdad, me experimento en la unidad, sé y entiendo que todos somos uno, que estamos inmersos en ti, Dios, somos uno. Y entiendo que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Lo que me pasa a mí, le pasa a los demás. Y entiendo que mi estado de conveniencia
Incluyo a todos los demás para que también se beneficien. Porque ahora vivo en la verdad, vivo en la unidad, somos uno. Y decimos en nuestro interior, yo soy uno con todo, yo soy uno con Dios. Yo soy uno con todo, yo soy uno con Dios. Yo soy uno con todo, yo soy uno con Dios. Y vivimos de acuerdo a ello. Nos experimentamos en la unidad. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Abrimos los ojos cuando estemos listos. Seamos más conscientes cuando somos egoístas y que estemos siempre libres del egoísmo y que vivamos en la verdad, que es la unidad misma. Estamos inmersos en el todo. Somos uno.